Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Continuando pues con la clase que nos habíamos quedado pendiente de la histología del aparato respiratorio, específicamente del área conductora del aparato respiratorio o de las vías respiratorias superiores. Pues vamos a continuar con lo que nos hacía falta. Logramos cubrir parte de la nasofaringe, bueno, la nasofaringe y la laringe. Y nos queda nada más la parte de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos para terminar esta parte de la clase. Nos quedamos o estuvimos hablando acerca pues acerca de la fonación o acerca de la emisión de los sonidos, y había una parte que yo la tengo un poco mal en el video, me estaba fijando, que al final yo les decía que se involucraban tres estructuras para emitir la palabra o la pronunciación, la articulación de palabras, y yo les pongo la boca, la nariz y la cavidad nasal, ¿verdad? Y no, ahí pues es el nervio, es el temor todavía al hablar. No, o sea, me cruzaron las ideas. Es la boca, la cavidad nasal y la faringe. Esas son las tres estructuras. La boca, la cavidad nasal y la faringe. En la boca ya hablábamos que se involucran los dientes, el paladar blando y duro y la lengua para la pronunciación de las palabras. Y en la cavidad nasal, pues ya sabíamos que la cavidad nasal y sus senos paranasales, y por supuesto pues la faringe, que es la conductora del sonido, ¿verdad?, hacia afuera, que viene pues que viene de la laringe, que es donde se produce el sonido, y las diferentes tonalidades del sonido y la forma pues en que se escucha, y luego la articulación pues se da a nivel de la boca, la articulación, y junto con la cavidad de resonancia, que es la caja de resonancia, pues que es la cavidad nasal. Pasamos entonces, y quería enseñarles este cuadrito, está muy bonito, es un cuadro pues resumen. Sí, es un cuadro resumen, donde habla pues todo lo que resume pues lo que hablamos en la clase anterior. Habla, por ejemplo, sobre la ronquera, o difonía, que pueden ser dos. En la ronquera pues la voz es grave, en la difonía pues es un poquito más aguda, ¿verdad? Entonces vamos a ver que lo que cambia pues es el timbre en la voz, y pues se puede ser un poquito más grave. También pues se acompaña a veces de odinofagia, o sea, dolor en la garganta, y a veces se piensa que el problema es en la garganta, o sea, que andamos roncos porque tenemos problemas en la garganta, y no, realmente lo que está inflamado pues son las cuerdas vocales. Habla ahí sobre la formación de la voz, donde, permítame, vamos ahí está, puntero. Habla sobre la formación de la voz, esto ya lo hablamos, ¿verdad? Cuando están cerradas, cuando están abiertas, pues permiten el paso del aire, de entrada y salida, y por eso no debemos comer al hablar, o estar hablando cuando comemos, mejor dicho, porque puede entrar alimentos, líquidos o cualquier cosa, y no pasa problema. Habla acerca de las cuerdas vocales, ¿verdad?, que se juntan y para estrechar la salida. Bueno, esto léanlo. Creo que no ayuda más a reforzar pues todo lo que hemos estado hablando. La falta de clareza del sonido es la difonía o la ronquera. Ajá, bueno, cuando están inflamadas ellas, pues hay esos problemas. Puede causar, también, o sea, el estrés sobre las cuerdas vocales puede causar también difonía y ronquera, lo que le pasa pues a los cantantes,
que les da problemas de laringitis. Eso es en sí una laringitis. Cuando hay una ronquera, es señal de que tenemos una ronquera, una difonía, o que hablan bajito. Eso es señal pues de que hay inflamación de las cuerdas vocales. Entonces es más fácil decir que es una laringitis. Una faringitis pues es una infección a nivel de la faringe, dolor para tragar, dolor para deglutir, dolor para tomar líquidos, eso, ¿verdad? Al hablar también hay dolor, pero no cambia la voz, eso es una faringitis. Y la laringitis pues es cuando ya hay problemas de ronquera o difonía. Aquí nos describe lo que yo les decía hace poco, pues cómo se involucran la cavidad nasal, la cavidad oral, para la articulación pues de las palabras, para darle sentido pues al sonido que es emitido a nivel pues de las cuerdas vocales, ¿verdad? Como las vemos aquí. Por supuesto, cuando están inflamadas pues hay problemas. Luego dice hay tipos de difonía, tipos de ronquera. Pues la aguda empieza de una forma, o sea, de un momento a otro, de forma repentina. Aquí habla a la cabeza de tumores de la laringe o de las cuerdas vocales. No, no es así. O sea, como dice un dicho, si ustedes están en algún lugar y oyen que afuera se oyen como que van, como que dice, ustedes oyen como pasos, ¿verdad? O de un tropel de caballos, ¿verdad? No van a decir ahí van cebras. Lo primero que van a decir ahí van caballos, pues, ¿verdad? O sea, lo más fácil de que aparezca es una difonía debido a una gripe, debido a un resfriado, la misma, como dice, angustia, la ansiedad, el temor, a muchos sería de la vocecita, ¿verdad? O se le corta la voz debido a la ansiedad. Entonces eso puede ser. Y ya en última instancia, pues vamos a considerar un tumor, pero ya hemos eliminado las otras posibles causas, o por lo menos ya las hemos descartado. Ya las ronqueras crónicas, ¿verdad? Esto ya es causado por enfermedades o factores externos, como el tabaquismo, el alcoholismo, las enfermedades como el reflujo gastroesofágico, reumatismo, tuberculosis, hipertiroidismo. El reumatismo, porque acordémonos que en estas situaciones se afectan los cartílagos, todo el tejido articular del cuerpo, y acordémonos que la laringe pues, es un órgano principalmente constituido por cartílagos, y entonces pues va a tener cierta dificultad en el reumatismo. En el reflujo, pues el reflujo ácido, que es algunos pacientes es un tipo ya de afecciones gástricas, en las cuales pues durante la noche, en las etapas más tempranas, durante la noche puede venirse, se puede abrir el cardias, y al abrirse el cardias pues se regresan ácidos estomacales, y estos pues dañan, molestan la garganta, pero algunos podrían ingresar a la laringe y entonces dañar las cuerdas vocales, irritar las cuerdas vocales. Esa es una posibilidad con el reflujo gastroesofágico. Muchas personas hoy en día padecen de reflujo. Algunos pues durante el día ya sienten una acidez en el estómago, lo que comúnmente decimos agrura, y al menos acordar pues automáticamente expulsan ácido, algunas veces revuelto con comida, pero se les viene un reflujo ácido. Algo otros pues solamente sienten la sensación de quemazón en la retroesternal, y esa es señal de que es el esófago el que está irritado. Pero también pues es una posibilidad de ronquera. El tabaquismo también, el tabaquismo, el alcoholismo, los vicios tienen la capacidad de hacer la metaplasia. Si se acuerdan de lo que hablábamos de metaplasia, entonces estos tejidos podrían cambiar su epitelio, ¿verdad? O podrían dañar su epitelio, y por ende pues no responder igual a como están acostumbrados. ¿Cómo tratarlos? Dice al final: dejen de fumar, dejen de beber, aprendan a respirar correctamente. Hay ejercicios de relajación muy buenos y que nos enseñan a respirar. Búsquenos, ahí en internet están. Eh, Dice ahí que si la ronquera persiste por más de 15 días, pues acudir a un otorrinolaringólogo, eso es lo correcto, así es, ¿verdad? Y también pues recurrir a un preparador vocal. Ahora pues estas ya son situaciones que no las vamos a hacer, ¿verdad? No tenemos tiempo para andar buscando un preparador vocal, pero sí podemos
buscar ejercicios que nos ayuden pues a articular mejor las palabras, a poder impostar, o sea, impostar es imponerle firmeza, ser seguros con lo que uno dice, que no nos tiemble la voz, como, como nos ocurre muchas veces, cuando tenemos miedo nos tiembla la voz. Entonces, una forma de dar seguridad al cuerpo es también darle seguridad a la laringe, por ende a las cuerdas vocales. Entonces eso ayuda a tener pues mejor forma para expresarnos. El médico tiene que tener esa capacidad de poder decir las cosas sin tapujos. Por supuesto, hay que saber qué es lo que va a decir. Bueno, no podemos ponernos a hablar así por así. Pero sí, pues tener esa capacidad de seguridad en la voz, que no nos tiemble. Porque imagínense ustedes, le están dando una mala noticia o están queriendo decirle a un paciente que tiene que tomar medidas por algún problema, por alguna enfermedad o por alguna situación que él tenga, y se lo dicen con la voz cortada, pues no le va a creer, por supuesto. Entonces hay que tener una voz firme, una voz que se empodere, ¿vea? Que sea, que dé credibilidad. Eso es principalmente, que dé credibilidad. Pero por supuesto, como dice ahí, hacer un uso correcto, porque la gente va a creer lo que nosotros digamos, en la forma que nosotros lo decimos, cómo nos expresamos, cómo nos paramos entre ellos, cómo nos presentamos, la gente sí nos va a creer. Entonces hay que saber que lo que le vamos a decir o es verdad o es mentira, ¿verdad? Así es que son situaciones que, bueno, parte de la formación. Continuemos. Entonces, pasamos a lo que decíamos, a hablar pues de la tráquea. La tráquea, como ustedes ven, es la continuación inmediata inferior de la laringe. Por abajo de la laringe encontramos la tráquea, que es un tubo, es una estructura tubular compuesta pues por anillos, con estos que están aquí. Estos son anillos seccionados, perdón. Y la tráquea pues se ubica por delante del esófago, como lo vemos acá. Aquí está el esófago y esto es la tráquea. Entonces, la tráquea vemos que está tapizada por una membrana, por una mucosa respiratoria, igual que hemos hablado, y se apoya pues en un cartílago. ¿Cuál es el cartílago? Estos que estamos viendo aquí. Estos son cartílagos, estos cartílagos que vemos acá. Entonces ahí se apoya pues la membrana de la membrana mucosa o la mucosa, perdón, de la tráquea. Se encuentra completamente por debajo de la laringe, es la continuación de la laringe y es parte pues de la vía respiratoria que lleva pues el oxígeno, que lleva la respiración o el aire inspirado pues hacia los pulmones. Ella pues se divide en dos cuando llega, a ver si se acuerdan a qué nivel se da la bifurcación de la tráquea. Entonces ella se divide en dos y se divide en dos bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, cada uno pues para cada pulmón, para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. Entonces, como les decía, la tráquea pues es una estructura que tiene pues una forma de tubo, mide aproximadamente unos 10 centímetros aproximadamente, mide unos 10 centímetros aproximadamente la tráquea, y tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros más o menos. Podemos decir pues que esto, bueno, los anillos que presenta la tráquea principalmente para que no se colapse, o sea, para que no se pegue una con otra, para que esta estructura se mantenga siempre así, permeable, tal cual como hablábamos de los cartílagos de la laringe, para que se mantenga siempre abierta. Para eso es. Esto le da una estructura rígida, o mejor dicho, semi-rígida, porque rígida tendría que ser hueso, pero no, es cartílago. Entonces el cartílago no tiene la rigidez del hueso, pero sí le da la capacidad de mantenerse abierta. Los cartílagos tienen forma de herradura, estos que vemos aquí. Este solo es un ejemplo, y como aquí ya esto es de un cadáver, por decir así, ya es un cadáver, una sección de un cadáver,
Esta zona de acá, que se ve un poquito amarillenta, ya es una cosa que ya se vuelve algo osificado porque ¿cómo se llama? Ya esto ya está seco, por decir así. Entonces, pero en el paciente vivo, la parte posterior de los anillos, no es un cierre completo por cartílago, sino que hay una capa muscular y esa capa muscular se mantiene unida pues a la adventicia o a la capa externa del esófago. Entonces vamos a ver pues que eh, estos cartílagos, pues esa es la función, evitar pues que se colapse la tráquea, o sea que se una, que se pegue, pues vea, esa es la función, esa es la función principal. Estos cartílagos, como les digo, pues están incompletos, no es un cierre al total y normalmente pues son de 15 a 20 más o menos los que hay en la tráquea, o sea, desde que aparece, se continúa, desde que se continúa como laringe, desde la laringe hacia abajo, aproximadamente hay de 15 a 20. El último cartílago se llama carina, pero carina con C, no con K. Entonces, y ocupan pues más que todo el 70 al 80% de la circunferencia del cartílago. Podemos decir pues que como se llama en la parte posterior, es que está un hueco, es este de acá, que es donde se encuentra pues el músculo. Tiene a los extremos pues de cada uno de los anillos. Ahí vamos a encontrar músculo, vamos a encontrar un ligamento también. Hay un ligamento fibrocolágeno. Ustedes saben que los ligamentos que hay en todos son de fibrocolágeno, que es rico en fibras elásticas, específicamente en esta zona, es rico en fibras elásticas. Y pues vamos a encontrar haces de músculo, que es el músculo traqueal, así se llama. Es un músculo traqueal que está ubicado de forma pues transversa y él permite pues la constricción de la luz traqueal, permite cierta constricción de la luz traqueal. Eso por eso decimos cierta, porque no lo puede cerrar por completo. Además no es conveniente que cierre por completo, porque ahí pues es por donde entra el aire. Y el ligamento, ¿verdad? También lo que evita en esa zona es principalmente la dilatación completa, porque los cartílagos, los cartílagos de la tráquea, si no tuvieran este ligamento, pues se expandirían, se abrirían por completo. Entonces, esa es la función del ligamento. Por eso aquí, lo que se ve osificado, lo que haga como que parece cierre, es el ligamento. El músculo está por fuera, que es el músculo traqueal. Entonces aquí es difícil determinar a dónde está el ligamento, aunque en la segunda donde fue tomado, pues decía que esta parte. Yo, para serle sincero, me parece más que estos cartílagos no son tanto de la tráquea. Acuérdense que estas solo son imágenes que uno baja, pues. Entonces, al verlo, no parecen ser cartílagos de la tráquea, sino que parecen más cartílagos de los bronquios o de los bronquíolos, ya al interior del parénquima pulmonar. Porque ahí sí están cerrados al 100%. El músculo está involucrado al interior del cartílago. Al interior de la matriz cartilaginosa, ahí está el músculo, porque siempre hay músculo. Pero no permite, no está involucrado en el cierre. En cambio aquí, sí, ¿verdad? Aquí se ve como que está cerrado, como que está sellado, entonces podría ser más de un bronquíolo. Yo creería más que es de un bronquíolo. Pero la idea es que tengan, pues, cómo se ve un cartílago. Que es esto que vemos acá. En macro lo vamos a ver mejor todavía. Esto, pues, la mucosa, de lo que hablábamos, el epitelio, pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, pues siempre es igual, con las células con la submucosa y las células propias de esa zona. Sigamos. Aquí pues vemos ya el epitelio, vemos la tráquea, vemos su capa muscular, esto es el cartílago en sí, todo esto es el cartílago y esto pues el epitelio, el epitelio es esta zona de acá. Entonces aquí ya estamos viendo cómo se ve
el epitelio. Entonces vamos a ver, ahora bien, ahora esto sí, esta tráquea o la imagen de donde fue tomada es de un niño, o sea, lo que nos quiere dar a entender de que esto no tiene daños, pero la vía respiratoria, no solamente los daños de la mucosa se pueden dar a nivel de la fosa nasal, de la nasofaringe o de la orofaringe o a nivel de la laringe, no, toda la vía respiratoria, toda la mucosa, todo el epitelio certificado ciliado con células caliciformes, ya parezco disco rayado, puede presentar metaplasia. Entonces, nos presentan más que todo imágenes de niños porque no están dañadas, ¿verdad? Con la edad pues se dañan, la contaminación, la polución, tabaquismo, el alcoholismo, todos los problemas, pues vea, imagínense cómo podrá estar la mucosa de esos niños que le pega, o de los que utilizan ciner, o de los que huelen diferentes compuestos, cemento. En México es extraordinaria la gente cómo utiliza diferentes componentes para drogarse. La pega, el ciner, la gasolina, el cemento, ¿qué otra cosa más? No recuerdo qué otras cosas, pero huelen muchas cosas para drogarse. La pega de zapato, aquí es muy común, antes se veía bastante eso, yo no, ya casi no veo, pero sí era muy común ver los niños huele pega, decían niños huele pega. Ya no digamos el cigarro, ¿verdad? Y digamos los cigarros que tienen filtro, los cigarros comunes y corrientes, pues que están en las ventas en tiendas, pero el puro, ¿verdad? Los puros son otros que causan más daño, o los cigarrillos sin filtro, como los Camel, o creo que hay un cigarro por ahí, Ken no sé qué, que también pues se le puede quitar el filtro, en fin, todas esas situaciones provocan daños en el epitelio respiratorio, en la mucosa respiratoria, incluido pues la contaminación, la polución, ¿verdad? Los ambientes húmedos, los ambientes cálidos, bueno, en fin, muchas cosas pueden dañar pues la mucosa. Por eso pues estamos viendo pues que habla pues de un epitelio pues de un, bueno, el ejemplo pues de un niño. Eh, Vamos a ver pues los bordes libres, aquí los bordes libres, aquí bien se ve el borde libre de los cartílagos, de aquí ya lo vemos bien, o sea que los cartílagos tienen forma de herradura, como lo ven, entonces tiene bordes libres, los cartílagos, y lo que vemos que lo une pues una banda de músculo, que es esto que vemos aquí, estas inclusiones rojitas, bueno, ahí lo está señalando, una banda de músculo. Logramos ver pues la submucosa, que es esta que está aquí, ¿verdad? La submucosa, que ella pues contiene abundantes glándulas seromucosas. Ya sabemos que tiene que tener glándulas seromucosas, aquí las vemos también, perdón, aquí las vemos también, las glándulas de, las glándulas perdón, ya me está viendo por otro lado. Esto es la submucosa, que es lo que vemos aquí, y las glándulas seromucosas, que son estas que vemos acá. Vean, las glándulas seromucosas son estas. Y esta es la submucosa. Entonces, vamos a ver que principalmente estas glándulas de seromucosa son más abundantes en la zona donde no hay cartílago, o sea, en esta zona de acá. Aquí es donde se encuentran la mayor parte de las glándulas seromucosas o las glándulas mucosas, como las hemos conocido. Es en la parte donde falta el cartílago. No quiere decir que aquí no haya, como no, sí hay, pero la mayoría está en esta zona. Así que posible pregunta de examen: ¿a dónde se concentran más las glándulas mucosas en la tráquea? ¿Verdad? En la parte que está libre de cartílago. También pues el epitelio pues ya sabemos que tiene cilios, ¿verdad? Tiene abundantes cilios para transportar pues las partículas que han sido atrapadas en el moco. La parte pues más, ¿cómo se llama? Esta parte pues la más interna pues es el cartílago. Aquí es que lo quería señalar. Esto es el cartílago. Esta es la parte del cartílago. Entonces se ve la diferencia, vea que tiene con la submucosa y por supuesto la mucosa y los cilios
que se encuentran pues en el epitelio. El tapizado interno pues siempre pues es mucosa respiratoria en todo, ¿verdad? Solo que tiene más abundantes glándulas seromucosas en la parte pues posterior o donde falta el cartílago, ahí es donde hay más. De ahí pues vamos a ver pues que las diferentes patologías que se presentan a nivel pues ya de los bronquios, a nivel pues de la tráquea, pero más que todo a nivel de los bronquios, aunque puede afectar la parte más distal de la tráquea, es lo que conocemos como las bronquitis, la bronquitis aguda. Aquí pues vamos a ver que se da un aumento en la producción de moco, se da un aumento en el volumen y todo con el objetivo de poder atrapar el alergeno o la infección que está atacando en ese momento y poder pues transportarla hacia arriba. Además pues se involucran, ya sabemos que es un tejido que tiene células de defensa, ¿verdad? De células linfoides que también tienen acción a nivel local y interactúan junto al moco y junto a los cilios para atacar la infección o la situación que esté afectando en esa zona principalmente. Entonces, vamos a ver que el moco, pues ya cuando ya atrapa el alergeno o el patógeno, pues contiene bacterias, las cuales son inhaladas y, ¿cómo se llama? Si se pierde la capacidad de impulsarlas en dirección contraria por parte de los cilios, este moco puede ser inhalado. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Que puede bajar hacia las partes más distales del árbol bronquial o llegar hasta el mismo pulmón y provocar lo que llamamos como bronconeumonía, llegando a causar alguna neumonía lobular. Ahora bien, el hecho de que en los niños tengamos células germinativas y también células linfoides a nivel de la laringe es por esta situación. Las defensas de ellos son muy diferentes a las defensas de un adulto. Los niños están creando sus defensas, entonces necesitan más centros de control. En los niños hasta es muy frecuente que se le inflamen los ganglios que tienen alrededor de las orejas por el mismo hecho de tener piojos. Los niños pues cada vez que se enferman de la garganta se les inflaman los ganglios en el cuello. Los niños cuando tienen una bronquitis, una bronquiolitis o una bronconeumonía, hay algunos que desarrollan inflamación no solo de los ganglios a nivel del cuello, sino que también a nivel de la axila. Entonces, el hecho de que hablábamos al principio de que habían células linfoides y células germinativas a nivel de los ventrículos y del sáculo que están entre las cuerdas vocales, tanto verdaderas como falsas, es por esta razón, porque necesita más defensa. Y al haber poca defensa, por decirlo así, por parte del niño, la producción de moco también no es tan efectiva. Entonces, el manejo de una infección o la forma de que el cuerpo puede atacar una infección es completamente diferente a la de nosotros. Los niños, una gripe fácilmente, si no se trata a tiempo, si uno se descuida con un niño, fácilmente se puede convertir en una bronconeumonía. Y una bronconeumonía en un niño pequeño puede ser hasta motivo de muerte. Por eso es que tenemos que andar, como decimos, ojo al Cristo. Cuando ustedes vayan a su rotación de salud pública, se van a dar cuenta de cuál es la importancia del control infantil y por qué tanto énfasis en evitar las gripes. Porque las gripes en los niños en edades escolares, preescolares y escolares, una de las causas principales de muerte son las gripes. Y no vamos a hacer una gripe cualquiera, sino una bronquitis, una neumonía, una bronconeumonía. Porque los niños se ahogan, así de sencillo, el niño se ahoga. Ahora bien, porque los niños han salido, no vamos a decir ilesos, porque sí ha habido algunos que han muerto, algunos que se han complicado, pero la gran mayoría de niños a los que les ha dado el coronavirus la han pasado como una gripe común y corriente. La diferencia es que como su sistema inmunológico es algo lento, es algo inmaduro, las respuestas inflamatorias no son tan efectivas
y por ende no han tenido las complicaciones que han tenido pues los adultos. Las reacciones inflamatorias son las que han matado realmente, porque la reacción inflamatoria es descontrolada, inflama todo el tejido a nivel alveolar y puede entrar oxígeno, pero ya no puede volver a salir, se colapsa y se ahoga, por supuesto. Entonces, por más ventilador que le pongamos al paciente, ojo con ventilador, sino que el aparato de ventilación mecánica o ventilación mecánica asistida, por mejor estado que esté o a la gran presión que tenga el oxígeno para introducirlo, no va a poder llegar a oxigenar el cuerpo, porque realmente el sistema que se encarga de la oxigenación, que son los pulmones, falló, así de sencillo. Y la unidad funcional, que son los alvéolos pulmonares, bueno, que los alvéolos pulmonares es parte que ahí y se involucran los lobulillos pulmonares, pues los neumocitos y todas las células involucradas fallan por completo, y entonces pues el paciente fallece ahogado prácticamente. Entonces los niños no ha pasado eso, porque los niños responden como una gripe común y corriente. Y realmente que los virus son los que dan las gripes comunes y corrientes. La diferencia es que este virus tiene la capacidad de desencadenar reacciones alérgicas descontroladas. Entonces, en los pacientes ancianos es donde mayor mella ha hecho, donde más ha atacado, donde más ha hecho fracasar. Entonces, a grandes rasgos, no quiero involucrar, meter tanta información. Bueno, aquí pues también podemos ver ya micrografías de cómo se ve pues la tráquea, el anillo cartilaginoso o el cartílago. Vemos sus bordes libres, por supuesto, y vemos la membrana fibroelástica, como dice aquí, y en la parte externa pues el músculo traqueal, que es el que tiene contacto con el esófago. Fíjense que esta diapositiva me gustó porque en esta dice tejido óseo. Esto es sacado de Junqueira, histología de Junqueira creo que se llama, y habla de tejido óseo. Fíjense. Pero es que estos ya son cambios que se pueden dar en un anillo cartilaginoso. Inicialmente pues sobre el cartílago, pero podría darse degeneraciones debido a algunas patologías que comiencen a dar un cambio, una metaplasia entre cartílago a tejido óseo. Acordémonos que cuando vimos la clase de cómo se llama, de tejido óseo, y hablaron pues de micro, y hablaron de tejido cartilaginoso, del cartílago, acordémonos que vienen de la misma matriz. Entonces, y tienen componentes similares. La diferencia es la dureza, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Las células específicas del cartílago, ¿verdad? Los condroblastos, y en la otra, pues los osteoclastos. Entonces, eso es lo que nos hace la diferencia. Pero por eso lo incluía, para que ustedes vieran que podría haber una degeneración, vea, a ese nivel. Por supuesto, desde un paciente mayor, de un paciente ya, no decir anciano, porque para serles sinceros no decía la edad del paciente, no decía de la edad de dónde fue el modelo tomado, ¿verdad? Pero para que lo vean. Y aquí vemos también pues cómo se ve el tejido, la mucosa ya un poco más aplanada. Si se recuerdan la que veíamos anteriormente, veíamos una mucosa sí, de niño. Miren la mucosa cómo se ve, ¿verdad? Es una mucosa más gruesa, por decir así. Pues aquí vemos una mucosa más aplanada, la submucosa y el cartílago específicamente, y el tejido óseo que puede estar ya incluido al interior pues del cartílago. Sigamos. Aquí pues un esquema de lo que comentaba anteriormente, lo que es los procesos inflamatorios y que se caracterizan por la producción o el exceso en la producción de moco, lo que lleva pues a dañar el epitelio. Al dañar el epitelio pues se altera el movimiento del moco en sentido contrario, y por gravedad pues desciende hacia las partes inferiores de los pulmones. Aquí podemos ver un bronquiolo asmático,
Y aquí vemos un bronquiolo normal. Este es un bronquiolo normal. Bronquiolo es la parte ya terminal de los bronquios. Aquí vemos un bronquiolo normal, como se debe ver, y aquí vemos un asmático, en donde vemos que hay alteraciones inflamatorias de la pared por abajo de la mucosa y la excesiva producción pues de moco. Entonces, al haber esta excesiva producción de moco y la disminución de la luz del bronquiolo, el paso de aire hacia adentro que lleva oxígeno y hacia afuera que lleva CO2, pues se ve alterado y el paciente pues pasa lo que comúnmente llamamos que se cansa, que está cansado. Entonces vemos estas patologías que pueden llegar a desencadenar pues una bronconeumonía o neumonías lobulares específicamente, y donde se daña pues es las partes inferiores del pulmón. Cuando ustedes vean semiología, por ejemplo, hay unos signos específicos para determinar la neumonía que se llaman dolores en puntas de costado, porque las zonas más afectadas son estas de los pulmones, estas zonas de aquí. Entonces los costados, estas zonas de acá, por fuera, al apretar la parrilla costal, pues duele mucho y ahí pues se dan las condensaciones y pues esto puede llegar a dar problemas ya más grandes que pueden terminar hasta en una cirugía o por ende hasta la muerte pues del paciente. Aquí también vemos otro problema que ya son las bronquiectasias, y aquí en esta de las bronquiectasias lo que aparece es que hay daño también en la pared del bronquiolo y se tapan, se colapsan por completo los bronquiolos y perdón, los bronquios, porque aquí está una zona ya de bronquios, puede haber ese daño también. Todas estas situaciones pues se pueden prevenir si se hacen tratamientos a tiempo. Entonces pues estas patologías se pueden presentar ya sea una constricción, una broncoconstricción, o sea una disminución de la luz, o el caso contrario, que hay un daño en la pared y se da una dilatación pues permanente del bronquio. Esto es más que todo, como les decía, de las paredes bronquiales, de las paredes de los bronquios, y esta es daños pues en los bronquiolos. Pero esto ya es patología prácticamente. Bueno, sigamos. Hablemos acerca pues de los bronquios. Como dice ahí, los bronquios, ya pasamos, dejamos la tráquea, dejamos la carina, que es el último cartílago de la tráquea, y entramos a la zona de los bronquios. Los bronquios principales, pues el derecho y el izquierdo, son extrapulmonares, ¿verdad? Y entran los principales, ojo con eso, los bronquios principales son extrapulmonares y entran en cada uno de los pulmones en una zona que se llama el ilio pulmonar. Ahí se acompaña tanto de la arteria pulmonar, la vena pulmonar y por supuesto de los linfáticos pulmonares que se dan a esa zona. Juntos, o el conjunto bronquio, arteria y vena forman el pedículo pulmonar, pero eso es de macro. Entonces ellos penetran a nivel del ilio pulmonar hacia el interior pues del pulmón. Adentro, pues estos bronquios se dividen, ya son los bronquios secundarios, se dividen para ir a trabajar o a hacer su trabajo, por decir así, en cada uno de los lóbulos del pulmón, ¿verdad? Son los bronquios lobulares. Cada uno de ellos pues alcanza los lóbulos del pulmón y reciben siempre según su posición, va derecho, izquierdo. En el izquierdo pues vamos a encontrar 2 lóbulos y en el derecho vamos a encontrar 3 lóbulos. Yo creo que eso lo vimos en anatomía 1, creo, y si no lo vamos a ver más adelante en macroanatomía, toda esta situación. Entonces vamos a ver pues que estos lóbulos, estos bronquios se llaman bronquio superior, bronquio
bronquio superior derecho, bronquio inferior o medio derecho, porque son según los lóbulos del pulmón en el cual ellos pues se encuentran. Son los bronquios secundarios. Y estos 5 bronquios, por decir así, lobulares, se dividen en un número variable de bronquios segmentarios para cada uno de los segmentos, porque también los pulmones, cuando veamos la clase del pulmón, vamos a ver que se va subdividiendo, primero en pulmón derecho e izquierdo, luego en lóbulos, ¿verdad? El derecho tiene 3, el izquierdo tiene 2, luego vamos a ver que va por segmentos y en la misma forma se van dividiendo los bronquios. Ya estamos los bronquios segmentarios que para cada uno de los segmentos broncopulmonares. Y todavía pues hay otra subdivisión, ¿verdad? Que son los bronquíolos, que es la parte ya terminal del árbol bronquial. Ya al llegar pues ¿cómo se llama? Al llegar a los alveolos pulmonares, que es donde se da pues el intercambio gaseoso. A lo largo de toda la ramificación, pues la estructura es similar a la tráquea. Podrán haber ciertas variaciones, pero como vemos aquí, siempre vamos a encontrar células caliciformes, vamos a encontrar las células ciliares, vamos a encontrar el epitelio cilíndrico ciliado, pseudo certificado, es igual en toda la zona. A nivel de los bronquíolos es que ya hay un poco de variación, o las variaciones son muy mínimas, porque son mínimas, pero sí hay. Ahí tenemos un resumen que habla de los bronquios, donde nos dice que hay epitelio cilíndrico pseudo-estratificado ciliado con células caliciformes. Vamos a ver que hay tejido de fibrocolágeno subepitelial que contiene cantidades variables de glándulas seromucosas. Si se fijan, es lo mismo que hemos venido hablando durante toda la vía respiratoria. Hay cantidades variables de músculo liso con fibras elásticas dispuestas en bandas longitudinales. Eso también lo hemos visto. Y cantidades variables de anillos cartilaginosos parciales. Eso sí, a medida va ramificándose, se van haciendo más intercaladas las fibras musculares, como vieron aquí, que están dispuestas en bandas longitudinales, ya no están específicamente en la parte posterior de los cartílagos, sino que aquí se van involucrando en medio de los bronquios específicamente. A medida se van haciendo más, después de ser derecho izquierdo o principales, luego lobulares, luego segmentarios, ahí va cambiando un poco esta distribución, pero siempre se mantienen presentes las mismas estructuras. Y lo que veíamos aquí, los cilios y las células caliciformes, ¿verdad? Aquí nos dice que estas pues recubren los bronquios principales para remover microbios y residuos desde el interior de los pulmones. Algo repetitivo, algo de lo que ya hemos hablado. Aquí vemos la pared bronquial, pues ya estamos a nivel de los bronquios principales. Vemos la pared bronquial, es una fotomicrografía que vemos, en la cual pues es una parte, es un segmento nada más el que se le ha tomado. Vamos a observar el epitelio cilíndrico en la superficie, el epitelio cilíndrico pseudo-certificado ciliado. Vamos a ¿cómo se llama? A ver las bandas longitudinales de elastina, son estas que están un poquito en la submucosa, en la parte submucosa, la elastina o las células elásticas, porque es necesario que ellos tengan esa función. Eso sí creo que no lo había dicho. Al haber un poquito más de presencia muscular, estos tienen la capacidad de contraerse, distenderse, contraerse y distenderse. Por eso es que ellos son sensibles a las ectasias, como hablábamos allá. En una ectasia, la banda muscular y la banda elástica están dañadas y ellos quedan dilatados permanentemente. El estar dilatados permanentemente es algo que afecta el funcionamiento de un bronquio, porque ellos tienen una función de constricción y dilatación, no tal vez tan rítmica como quisiéramos imaginarlo.
pero viene a ser como los movimientos peristálticos del estómago, del intestino, del sistema digestivo, que tiene unos movimientos segmentarios según están ahí, que le permiten al bronquio tanto dirigir las cosas extrañas hacia afuera como mejorar la entrada de aire según las condiciones en las que se encuentre pues el paciente, en cuestión de estrés, una cuestión de un susto, no sé. Por lógica, la necesidad de oxígeno va a aumentar porque va a aumentar el metabolismo en todo el cuerpo. Entonces, esto permite dilatar y entrar pues más oxígeno. Pero si esta capacidad está dañada, como está en las ectasias, pues ahí vamos a tener problemas. Entonces, vamos a ver que esas funciones son gracias a la elastina o a las fibras de elastina que están por la submucosa y también pues a las bandas de músculo liso, como vemos aquí, que hay bandas de músculo liso. Si se acuerdan, en la tráquea no es así. El músculo liso está completamente reservado para la parte posterior y todo alrededor es puro cartílago, con su epitelio, por supuesto, pero aquí no. Aquí vamos a ver que hay elastina, o sea que hay fibras elásticas, está siempre el epitelio de revestimiento de la mucosa respiratoria y el músculo liso pues por abajo. Vamos a ver las diferentes glándulas seromucosas, que estas son características también, y algunos islotes de cartílago, como el que vemos aquí. Entonces, ya los cartílagos son un poco más dispersos o son un poco más separados, por decir así, a nivel de los bronquios. Siempre hay, pero ya es en menor cantidad. Aquí ya es más predominante las fibras elásticas y el músculo liso, pero siempre hay cartílago, eso sí. Sigamos. Bueno, es igual, solo nada más que aquí ya no tenemos, hay un poquito de cartílago en esta zona, que es el tejido conectivo, pero lo que estamos viendo es para que diferenciamos un poco la mucosa o el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, la mucosa epitelial. Aquí tenemos pues los cilios propios de las células cilíndricas, ¿verdad? Que están aquí, cilíndricas ciliadas, la luz endotraqueal, que es por donde salen las secreciones mucosas, perdón, esta es la luz endotraqueal, esta es la luz de esta zona, es que la flecha me confundió, esta zona es para la salida de la producción de moco, de las células seromucosas. Las células caliciformes, que son las productores de mucus también. El moco de la célula caliciforme, que lo vamos a ver en esta zona también, y utilizan estas aberturas, estas hendiduras que tiene la mucosa para tener acceso hacia la luz endotraqueal. El tejido conectivo, que está abajo de la submucosa, que ya vimos que es músculo liso y fibras elásticas. Nos dice aquí que los núcleos de células se disponen a diferentes niveles. Eso es el término pseudoestratificado. Todas se adhieren a la membrana basal, eso ya lo sabemos, y revisten la mayor parte de la vía aérea superior, tráquea y bronquio. Su función, secreción y transporte del moco mediante el movimiento ciliar. El movimiento ciliar es el que se ve afectado en las diferentes infecciones virales, respiratorias, inflamatorias, ¿verdad? Las reacciones inflamatorias como las alergias. El movimiento ciliar es el que se ve afectado. La producción de moco se ve aumentada. Al aumentar el moco, disminuye la luz y entonces tenemos los diferentes problemas pues de respiración. Entonces, las células ciliadas, pues ya sabemos que siempre son parte de la mucosa pues respiratoria. Ellas pues podemos decir que presentan aproximadamente cerca más de 200 cilios cada una, ¿verdad? Por eso la gran importancia de los cilios. Cada una procede más de 200 cilios. Luego las células basales, que si se acuerdan, las células basales no tienen contacto directo con la luz. No existe, porque las células basales las encontramos completamente a la base, a la zona basal, ¿verdad? Por eso son las células basales, son pues más pequeñas.
Quisiera que se acordaran de aquella diapositiva tipo dibujo animado que teníamos en la clase de cavidad nasal. Si quieren la van a buscar para que se recuerden. Esto a mí se me olvidó ponerla, pero es una distribución muy bonita para poderla comprender. Acordémonos pues que las células basales están en contacto con la línea basal, pero no tienen contacto con la luz endotraqueal, o sea, con la luz del bronquio. Aquí sería luz endobronquial, sería más que todo. Entonces, estas células basales pues se encuentran en la base y al igual que como lo leímos allá en cavidad nasal, tienen la capacidad de proliferar y diferenciarse en distintas zonas. Es una característica de las células basales y pueden llegar a tener función pues de célula cilíndrica ciliar o de célula como se llama caliciforme, según la necesidad. Ella tiene esa capacidad, las células basales, o sea, tienen la capacidad de reparar cualquier lesión, porque después de una infección de, ¿cómo se puede decir? De importancia a nivel del árbol bronquial, ¿verdad? Puede haber daño de las células o de algunas zonas específicas del bronquio, y al haber un daño, pues las células basales entran en trabajo para reparar ese daño que se dio en esa zona. Estudios recientes, esto ya he sacado del GESEL, ¿cómo se llama? Habla de que se han identificado algunas poblaciones de células troncales, así le llaman, células troncales positivas. Se llaman las células troncales para c-KIT. Ese es un nombre medio raro. Aquí tengo anotados o leyéndolo estoy. De c-KIT, las cuales son específicas del pulmón humano. Y las encontramos a nivel de las vías aéreas y se ven que están relacionadas con las células basales. Entonces, esa característica de la c-KIT pueden llegar a ser marcadores tumorales en algunas cosas, pero también nos indican la capacidad de autorrenovación o la capacidad de clonogenicidad, por decir así, o son pluripotenciales. Me gusta más usar ese nombre, que ya es viejo eso de usar de células pluripotenciales. Estas células basales tienen esa capacidad de ser pues pluripotenciales, o sea, la capacidad de regeneración. Entonces, el tejido respiratorio tiene esa capacidad de regenerar gracias pues a las células basales. Tienen ese potencial de regeneración. Que en muchas ¿cómo se llama? Patologías pulmonares, pues son altamente dañinas hubiera una alta mortalidad, por decir así, no convalecencia, sino que con secuelas respiratorias, si no existiera esta capacidad de recuperación pulmonar. Traigo esta a colación porque leyendo un artículo hablaba sobre esto con respecto a los pacientes que quedan con dolores pulmonares, que quedan con dolores en el tórax, que quedan con tos persistente, que quedan con producción de moco permanente después de haber padecido el COVID. El COVID, esta enfermedad, pues, lo positivo de ella es que abrió la necesidad de investigación. Y eso pues se está haciendo. En nuestro país ni por cerca, pero en otros países sí. Y está arrojando información que desconocíamos sobre los pulmones. Y una de ellas era esta, la capacidad de regeneración. Se supone que un tejido que está en convalecencia, que está en reparación, que está como diríamos, en puerperio, ¿verdad? Puerperio es la etapa de los 40 días que la mujer después de tener al niño pasa, que es cuando los órganos vuelven a su posición normal. Pues en este caso, a nivel pulmonar, es el tiempo de regeneración que necesitan los tejidos pues, para volver a estar sanos. Y entonces esto se logra gracias a esta célula. Pero como dicen, o sea, no todo es como soplar y hacer botella, pero, o sea, pasa por un periodo de debilidad, por decir así, en el cual todo este trabajo se está realizando
y pues el tejido está lábil, el tejido está débil. Entonces por eso es que quedan los pacientes con esas situaciones, ¿verdad? De dolor, malestar, debilidad, porque el tejido respiratorio se está renovando. Es, es algo nuevo, es algo que se está hablando, ¿verdad? Hoy después en los pacientes convalecientes, ¿verdad? Luego, pues las células caliciformes, de las que ustedes ya saben que son las productoras pues de moco, son bastante numerosas en los bronquios, en los bronquios, también en los bronquiolos, y por eso es que es donde se da la mayor producción de, de muco, de mucosa, ¿verdad? De mucus a nivel de los bronquios. Y por eso las patologías específicas o los daños pues, de bronquitis crónica, bronquiolitis, que se da en los niños también. Aunque ya este tipo de célula ciliada, ya a nivel de los lóbulos, no, perdón, a nivel de de las ramas más pequeñas de los segmentos, ya son más escasas, ya son menos. Estas son más de los bronquios y de los bronquíolos. No, de los bronquios, perdón, de los bronquios primarios, bronquios segmentales, no, lobulares, y a nivel segmentario ya son más escasos. Recapitulo otra vez. Vuelvo a decir, las células ciliadas son más abundantes en los bronquios principales, derecho e izquierdo, en los bronquios lobulares, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo inferior, pulmón izquierdo. Ahí son más frecuentes las células cilíndrica ciliada. Ya a nivel de los segmentos ya son más escasas, y a nivel de los bronquiolos pues ya son más escasas también. Entonces en las enfermedades crónicas, bronquitis crónica, en el asma bronquial, en EPOC, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son muy abundantes. O sea, las células basales se transforman, ¿verdad? Se clonogenan en células cilíndricas ciliadas. Por ende, hay más producción de moco, que la intención es barrer cualquier componente patógeno que se encuentre ahí, pero le juega en contra al paciente porque lo mantiene como una situación de producción excesiva de moco, y el paciente pues permanece con una tos crónica, permanece cansado, y en algunos es necesario el uso de esteroides para disminuir la inflamación, y expectorantes pues para poder expulsar las flemas. Las células neuroendocrinas, de estas no habíamos hablado mucho, las habíamos hablado allá por la mucosa respiratoria, pero estas vuelven a aparecer a nivel de los bronquios, las células neuroendocrinas, que estas están dispersas por todo el árbol bronquial principalmente. Se dice que en la tráquea hay, pero son más frecuentes en los bronquios, las células neuroendocrinas, pero son más frecuentes en los bronquios delgados, o sea, llegando a los bronquios lobulares. Ahí es donde son más frecuentes las células neuroendocrinas. Estas, si ustedes se recuerdan, son pequeñas, se parecen a las células basales, y ¿cómo se llama? Están igual que las células basales, adosadas a la línea basal, adosadas pues en la membrana basal, las células pues neuroendocrinas. ¿Cómo se llama? Bueno, se encuentran también en las partes más distales del árbol bronquial, y pueden llegar a formar dentro del parénquima pulmonar algunos agregados o algunos cuerpos neuroepiteliales, que en algunas placas son evidentes, pero eso tampoco no le vamos a poner. Vamos a ver pues que estas sí reciben, y por eso sí son neuroendocrinas, porque producen moco, pero también mantienen o alojan terminaciones sensitivas, y estas también actúan segregando algunas hormonas a nivel pulmonar, algunas hormonas o algunos péptidos activos, incluyendo en algunos casos pues serotonina, o sea que son derivados de la adrenalina, ¿verdad? Que tienen que ver con la adrenalina,
la calcitonina, y hay otros todos raros ahí como la bombecina, que esos pues ya son compuestos hormonales que actúan pues a nivel del pulmón. Realmente, como ya en la parte distal, ellos tienen función en la regulación del riego sanguíneo o tienen regulación en la sangre pulmonar, así, manejémoslo así, en la sangre pulmonar. Por eso, estas células neuroendocrinas son más frecuentes encontrarlas a estos niveles que describíamos, pero en los fetos o en los niños recién nacidos. Acordémonos que los niños no respiran realmente, sino que todo es gracias a la madre. Entonces, a ese nivel es que vamos a encontrar, porque ahí hay una regulación más de la sangre pulmonar, porque no necesita respirar el feto, o sea, el oxígeno le proviene de la sangre de la madre. Por eso es que la regulación de estos componentes hormonales como la bombecina es que se encuentran a ese nivel. Vamos a hablar un poquito más de esto cuando hablemos ya por neumocitos, tipo 1, tipo 2, por ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, y también eso es lo principal, ellos son los encargados o están relacionados con la producción de factores de crecimiento, ¿verdad? A nivel pulmonar, como el surfactante, el factor surfactante. Eso pues lo vamos a ver ahí. Los que den un poquito de embriología, más que todo ahí a nivel pues del pulmón, van a hablar un poquito sobre eso del factor surfactante. Sigamos, ya falta poco. El epitelio bronquial, ¿verdad? Como se ve el epitelio bronquial, es poco lo que tenemos que hablar, ¿verdad? De esto ya hemos hablado largo y tendido sobre las diferentes células, ya sabemos cuál es la célula de la mucosa en esta zona. Hay células, algunas células intermedias que vamos a ver a este nivel. Algunas de estas células pues son las neuroepiteliales neuroendocrinas, perdón, de las que estábamos hablando, que como decimos son cosas ya un poco más ocasionales. Las neuroendocrinas y las basales pues las vemos en la base. Más que todo, esta es una ampliación de la anterior. Ahora bien, tal vez lo que no dije allá de las neuroendocrinas y que sí quiero mencionar aquí, que son estas, aquí las vemos, las células neuroendocrinas, las células basales, neuroendocrinas, las cilíndricas ciliadas y cómo se llama, y parte de células elásticas en esta zona de acá, células elásticas. Algo que no dije yo de las neuroendocrinas es que ellas a nivel bronquial pueden ser el origen de tumores, y de tumores muy agresivos que se pueden convertir pues en carcinomas, y carcinomas pues indiferenciados, ¿verdad? Porque aquí hay un montón de células y pueden ser células pequeñas las que los estén desarrollando. A ese tipo de carcinoma se le llama carcinoma de células en vena, así se llama, en avena, perdón, de células en avena, porque se le ve un infiltrado como se ve la avena. Entonces son células que ustedes lo van a ver en patología, me imagino. Entonces las células neuroendocrinas tienen esa situación. El problema con estos tumores es que la primera manifestación es una producción descontrolada de hormonas. Ya hablábamos por allá de algunas hormonas, pero aquí comienzan a haber otras, como hay una alteración, como hay un cambio de tejido prácticamente. Vamos a ver que algunos son hasta productores de hormona adrenocorticotropa, que no es parte del pulmón. La adrenocorticotropa es de las células suprarrenales, vea, como el cortisol. Bueno, la adrenocorticotropa es parte de las que producen el cortisol, que producen la adrenalina. Entonces, esta puede comenzar a disparar los niveles de hormona adrenocorticotropa y después darnos problemas de diferente índole a nivel pulmonar, y al investigar pues se encuentra uno con un cáncer, ¿verdad? Con un carcinoma en esa zona, que en algunas veces pues es removible y en otras veces pues no, el paciente pues fallece, ¿verdad? Una micrografía de los cilios, cómo se ven los cilios de las células cilíndricas ciliadas, la distribución de los cilios, la mucosa, cómo se ve la mucosa,
y los cilios, que son los encargados de movilizar el moco. Vemos, ya pasamos a la parte de los bronquíolos. Ya esto ya es la parte terminal, ya casi terminamos la clase. Es la parte de los bronquíolos, la parte terminal del bronquio, en la cual pues vamos a ver que el bronquíolo, aquí esta es una arteria, esta es la arteria pulmonar, parte de una arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces este es uno de los bronquíolos, ya la parte terminal del bronquio. Vamos a ver pues que el bronquíolo tiene músculo, como vemos ahí esta letra M nos está delimitando músculo. El bronquíolo tiene músculo y tiene el epitelio, ¿verdad? Similar al epitelio de la mucosa pues respiratoria en esta zona. En esta otra vemos la pared. Ya es la pared del bronquio, vean la pared del bronquio. Y la característica de esto es que es de un recién nacido, o sea, está intacto, está sano. En los adultos ya no, ya por lo que hablábamos, no se va a ver de esa misma zona. Pero lo que nos ayuda, bueno, lo que nos quiere decir en esta microfotografía es que es para diferenciar aquellas hormonas que les hablaba, que son más frecuentes en los recién nacidos y que tienen que ver con el crecimiento. Esto es bombecina, ¿verdad? Entonces, que se ve, este es el cuerpo neuroepitelial, o sea, estas son células neuroepiteliales las que vemos aquí, y por eso se tiñen de este color, porque tienen bombecina, una de las hormonas productoras, y que son factores o que intervienen en los factores de crecimiento a nivel pulmonar de los recién nacidos o de los fetos específicamente. Un resumen donde nos habla que en la pared de los bronquios hay pues músculo liso, hay tejido linfoide y glándulas seromucosas. Las mucosas del árbol bronquial contiene músculo liso, glándulas seromucosas y estroma fibrocolágeno, con fibras elásticas dispuestas en bandas longitudinales. Como les digo, este es como un resumen. En el bronquio principal, ¿verdad? Es el derecho-izquierdo, el músculo liso está confinado en la parte posterior, o sea, igual que la tráquea. Ojo con esto. ¿Se acuerdan cuando veíamos la tráquea y veíamos el disco, el anillo de fibrocartílago que tiene una dirección posterior, pero no se une uno con otro, sino que tiene los bordes libres? Y en los bordes libres, que parece una herradura, en los bordes libres lo que está es una tira de fibroelástica, ¿verdad? Una banda fibroelástica, y posteriormente está el músculo. En la misma forma se encuentra a nivel de los bronquios. La cosa cambia cuando ya penetra el pulmón. Por eso es que lo hablaba hace poco. Y en este se insertan los anillos cartilaginosos incompletos. O sea, en esa banda de fibroelástica es que se unen los anillos. Por medio de esa banda fibroelástica es que se unen los anillos, porque son incompletos, como dice ahí. Luego, en el bronquio intrapulmonar, esto es extra. En el bronquio intrapulmonar, el músculo liso está en la submucosa. Ojo con eso. El músculo liso está en la submucosa, siguiendo un patrón espiral irregular y bilateral, y se extiende hasta la zona de los bronquíolos. Aquí ya no, ¿cómo se llama? Sin cartílago prácticamente. Aquí ya es poco, ya a nivel de los bronquíolos ya es sin cartílago, porque a medida va disminuyendo, a medida va extendiéndose o ramificando, el cartílago va desapareciendo y solo aparece fibra muscular. Lo vimos en la diapositiva anterior. Quiero ver en esta. Si se fijaron, aquí ya no nos marca el cartílago, solo nos marca músculo y la mucosa. Esto es un bronquíolo. Sigamos acá. Entonces, los ganglios, las glándulas bronquiales submucosas son seromucosas, o sea, es lo mismo. Vacían su contenido en la luz gracias a conductos cortos
pero hay otras más profundas con conductos más largos. Estas se encuentran aún por debajo de la placa cartilaginosa. Lo adelanté un poco hablando de que las glándulas submucosas, pues como dice, están por abajo de la mucosa para poder tener acceso, porque las células caliciformes producen moco, pero las glándulas submucosas también producen moco, pero estas se encuentran por abajo de la mucosa, o sea, están por abajo de la línea basal, por abajo de todas las células que forman la mucosa. Ahí se encuentran las glándulas bronquiales seromucosas, perdón, las glándulas bronquiales seromucosas que producen mucus. Entonces ellas se encuentran también por abajo de la placa cartilaginosa. Las glándulas submucosas del árbol traqueobronquial producen un moco, pero es denso. Vean, un poco como podemos decir, o como dicen comúnmente, o sea, esto a nivel traqueobronquial, o sea, a nivel ya de los bronquios principalmente, más que todo los bronquios, es un moco más espeso, el cual pues llega hasta la superficie de la mucosa, atrapa las partículas inhaladas y los microorganismos, y gracias al ascenso mucociliar lo lleva pues hacia el ascensor mucociliar, lo lleva hacia la laringe y por último pues el deglutido. Ahora, todo esta situación se ve afectada por la hipertrofia del músculo, la hipertrofia del músculo, porque se puede hipertrofiar debido a las enfermedades pulmonares crónicas. El músculo, ya sabemos que una hipertrofia es aumento de volumen, entonces eso puede pasar a este nivel. El músculo que está el músculo ya está, ¿cómo se llama? Está dentro de la submucosa, ya no está por fuera, sino que por dentro. Al aumentar de tamaño, prácticamente nos comprime el bronquio. Y al comprimirnos el bronquio, pues nos da los problemas que ya sabemos de dificultad para respirar. Y máximo en una infección o en un proceso inflamatorio, pues el problema se agranda. Entonces, eso es lo que nos quiere, eso es lo que quiero dejar un poco claro, que la banda muscular, o sea que la constricción a nivel traqueal es imposible, porque el músculo está completamente atrás. Los bronquios, los cartílagos, los cartílagos de la tráquea tienen forma de herradura y están unidos por detrás gracias a una banda de fibrocartílago, una banda elástica, perdón. Y el proceso o el trabajo es más de evitar que se abra por completo. Ese es el trabajo que hacen ellos, tanto el músculo traqueal y la banda, ¿verdad? Que está ahí, la banda elástica, esa es la función. Colapsarse no puede colapsarse. En cambio, a nivel bronquial sí. El nivel bronquial puede llegar a colapsarse debido a el aumento en el moco por un lado, el aumento en el músculo, ¿verdad? En el músculo bronquial, y eso pues nos va a dar problemas del paso pues del aire. Entonces eso quiero que se entienda por qué es, porque el músculo está dentro de la submucosa y en cambio allá pues está por fuera. ¿Dónde podemos ver esos problemas? Ya lo dije hace rato. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la bronquitis crónica, el enfisema, son problemas que pueden llegar a darnos esas situaciones. En la bronquitis crónica, pues la pared bronquial está engrosada, está aumentada de tamaño, porque el músculo está aumentado de tamaño, y también las glándulas mucosas también aumentan en número. Esa es otra cosa que no lo había dicho. Las glándulas mucosas también se aumentan, no solo las caliciformes, sino que también las mucosas y por ende excesivo moco. En el enfisema, pues aquí los problemas es que se da una destrucción de los conductos alveolares. Esto ya es en la parte terminal, ¿verdad? Conductos alveolares, sacos alveolares se dañan y hay una dilatación permanente de los distintos espacios aéreos al interior. Entonces, el problema aquí es que puede entrar oxígeno, pero queda atrapado. Puede entrar aire y queda atrapado, ya no puede salir. Y el paciente, pues, siente que se ahoga. El asma bronquial es una combinación, ¿verdad?, de excesivo moco, lo que provoca, pues, obstrucción, aumento en el tamaño
y eso pues da una combinación de broncoconstricción y al paciente pues le da la sensación pues de ahogarse. La clave pues para esta protección pues es el ascensor mucociliar, el cual pues si está intacto, el movimiento de los cilios es sentido contrario, van empujando, ¿verdad? Constantemente la delgada capa de moco, porque siempre moco siempre hay. No es que el moco sea malo, no, es bueno. Pero en la delgada capa de moco se va moviendo hacia atrás en forma ascendente, se mueve hacia atrás para ser expulsada, para ser deglutida, se va hacia el sistema digestivo. Claro, no sentimos eso, pero esa es la función. Entonces, mantiene todo lo malo atrapado en su interior, al interior del moco, y así lo va transportando pues los cilios. Para que, ¿cómo se llama? Eso, ese transporte contrario, por decir así, ¿verdad? Es en condiciones normales. Y a eso se le denomina pues el ascensor bronquial. La pared bronquial, dice, contiene tejido linfoide asociado a la mucosa, ya lo sabíamos. En las bifurcaciones es abundante los linfocitos y las células productoras de inmunoglobulina A. Ojo con eso. En las bifurcaciones, o sea, donde se divide, ahí es donde es más frecuente. Y esto también se cumple a nivel de la carina. Ahí hay bastante tejido linfoide y células productoras de inmunoglobulina A, y a nivel de cada bifurcación, de bronquio principal a bronquios lobulares, de bronquios lobulares a bronquios segmentarios y de bronquios segmentarios a bronquíolos. Ahí vamos a encontrar siempre abundantes linfocitos y células productoras de inmunoglobulina A. Los agregados más grandes están en la porción proximal del árbol bronquial y pueden tener centros germinales. Se refiere a entre más superiores más producción o más presencia pues de estas células linfoides y de inmunoglobulina A. Entonces es entre más proximal, o sea, desde la carina hacia abajo, en la carina hay más. Van a ver, o sea, digamos que hay menos a nivel de la bifurcación de bronquiolos segmentarios a alvéolos, de bronquios lobulares a bronquios segmentarios también hay un poquito más, de bronquios principales a bronquios segmentarios hay otro poquito más, y principalmente en la carina ahí hay más. Sigamos. Este es un esquema de bronquiolos, ¿verdad? Aquí vemos ya un esquema de bronquiolos. Aquí dice bronquio, pero este es un esquema de bronquiolos, así quería que quedara un poco claro. Dice que los bronquios pues de cualquier tamaño contienen algo de cartílago, solamente que son cartílagos pues irregulares, contienen algo de cartílago, anillos cartilaginosos regulares incompletos. Eso es lo que tienen a nivel de bronquios. La situación varía con bronquios intrapulmonares. De igual manera ocurre con las placas cartilaginosas, que van quedando relegadas a las bifurcaciones. Estas son las placas cartilaginosas. A medida van disminuyendo, pues van a ir desapareciendo los cartílagos bronquiales o los cartílagos traqueales. Creo que lo hablamos en la anterior. Creo que eso más que todo. Se van... Sí. Y quiero ver los bronquíolos. Eso, creo que la diapositiva anterior la tengo de más. No sé por qué. No me recuerdo por qué más la puse. Bueno, hablando de los bronquíolos, aquí viene un esquema de cómo se van ramificando. Vea, bronquio primario, derecho izquierdo, bronquio secundario, que son los lobulares, los lobares, bronquio terciario, que ya son los segmentarios, los bronquíolos y los bronquíolos terminales, y por último los alvéolos, como que fueran racimos de moras, ¿verdad? Nos habla aquí pues que los bronquíolos son vías respiratorias distales localizadas entre los bronquios de pared cartilaginosa y el lugar donde termina el epitelio ciliado. Ojo con eso, el epitelio ciliado desaparece a nivel de los bronquíolos. Se ramifican repetidamente, por lo que van reduciendo su luz.
La falta de cartílago hace que el músculo liso se convierta y sea el principal componente de sus paredes. Ojo, esto a nivel de los bronquiolos. Ya no hay cartílago, cilíndrico ciliado tampoco. Solo hay más que todo músculo. El epitelio cilíndrico ciliado no pseudoestratificado. Ese es el epitelio que encontramos a nivel de los bronquiolos. Cilíndrico ciliado va desapareciendo, pero ya no hay una pseudoestratificación. O sea, ya no vamos a ver células, por ejemplo, productoras de moco, sí, siempre van a haber, pero no glándulas. Eso ya no lo vamos a encontrar aquí, siendo el principal componente el tejido, pues, el tejido muscular. En cambio, aquí lo que vamos a ver más son las células de Batte. Así tienen su nombre, se le llama células de Batte o células de Clara. Es el otro nombre con que se reconoce. Entonces, estos pues va a ir habiendo pues ausencia de cartílago a medida se vayan pues ramificando y siendo pues más abundante el músculo liso, como ya hablábamos. Las células pues se hacen un poco, o sea, la mucosa va disminuyendo por completo, se va haciendo más basal, por decir así, y vamos a ver que las células ya no son tan cilíndricas, sino que a ese nivel se vuelvan un poco casi cúbicas, más que todo en esa región, y ya son un poquito más pequeñas principalmente. Persisten algunas caliciformes, pero ya son menos a nivel de los bronquiolos. Las glándulas mucosas pues también ya son un poco menor. Y en menor cantidad, aunque agrupadas en algunos estratos, vamos a encontrar las células neuroendocrinas, de las que hablábamos hace poco por allá. A nivel bronquial vamos a encontrar células neuroendocrinas. Ya no hay glándulas seromucosas, como les decía. Ya creo que en la otra diapositiva tengo eso. Ya no hay glándulas pues glándulas seromucosas, ya no hay a nivel de esta zona. Y pues lo que encontramos principal son las células pues de Batte, o células, mejor dicho, células en forma de Batte. Esto es nuevo para mí. Células en forma de Batte no lo sabía, no lo conocía. Si lo conocía más como células de Clara. Así eran más conocidas las células bronquiolares o las células de los bronquiolos, es células de Clara, que vienen a ser como las sustituyentes de las células ciliadas. No tienen cilios, eso sí, vea, pero sí son muy abundantes. Son las que vienen a suplantar a las células ciliadas, pero no tienen cilios. Como características, pues tienen mucha mitocondria, tienen bastante retículo endoplásmico, están muy cerca, eso sí, por eso es que digo que vienen a suplantar a las células ciliadas, porque están muy cerca de la luz del bronquiolo, están en la luz prácticamente. Tienen forma de cúpulas, ¿verdad? Eso sí, tienen una forma como de cúpula. ¿Y qué más? Tienen algunos receptores, eso sí, tienen algunos receptores que le ayudan, que sirven en la medicina para algunos estudios principalmente. Vamos a ver qué más. Y bueno, es la parte última donde se da la conducción, pues el intercambio prácticamente del oxígeno por el CO2. Esto es bronquiolo terminal. Aquí vemos pues el epitelio respiratorio. Si ustedes se fijan, ya no están pseudoestratificados porque ya no hay un desorden de células. La mayor parte de células son basales. Es bien difícil estar explicando algo sin estarlo viendo. Eso me pasa, eso es lo que me estaba ocurriendo allá. Si ustedes ven, esta es una zona de transición. Prácticamente está terminando un bronquio terminal. De aquí es de bronquiolo terminal, es un bronquio terminal y pasa a ser un bronquiolo. Entonces este es el bronquio terminal, vamos a ver las células como se ven, van disminuyendo, se van haciendo menores, se van haciendo más basales, y aquí pues ya vamos a ver específicamente las células de Clara en esta zona. Ya esto es el bronquiolo, ya esto es la zona de transición. Entonces vemos cómo cambia de un epitelio pues a otro, ya a nivel pues de los bronquiolos. Y siendo su principal componente, como decía ya,
el músculo liso. Y si ustedes se recuerdan, en la submucosa veíamos placas de cartílago, veíamos fibras elásticas, veíamos músculo y veíamos glándulas seromucosas. Aquí ya no vemos nada de eso, solo vemos músculo nada más como componente principal en la submucosa y por supuesto la mucosa. Y a nivel del bronquíolo ya solo las células pues de las células de Clara. Con respecto a esto, esto es de la literatura nueva, fíjense, esto de las células de Clara, porque me llamó la atención, más bien las células de Bate, me llamó la atención cómo es que ellas, o qué función tiene, porque en el libro de tengo que tener anotado esos dos nombres porque a mí se me van. En el libro de Ross habla de que están utilizadas como marcadores, algo así dice. Son utilizadas como marcadores para determinar algunas enfermedades o algunas patologías, algo así. Me llamó la atención y lo busqué y habla de que hay propuestas. Ojo con eso, no es nada establecido todavía, o sea que puede ser paja. Dice que, por ejemplo, tienen protección frente a diferentes toxinas inhaladas o carcinógenos. O sea, la gente que trabaja, por ejemplo, con fovial, que trabajan con brea, que trabajan con esa melcocha negra, no sé si ustedes han pasado por ahí y se siente un aroma medio raro, es por eso, es por la brea. Y la brea lleva ese alquitrán, lleva grava molida, lleva un montón de cosas. Entonces, todo eso, pues es por supuesto para las carreteras, pero inhalar eso es tóxico, es cancerígeno para nuestro cuerpo. Y esos pobres gentes de fovial ni máscaras andan. Hoy andan, pero porque ni modo, pero anteriormente no usaron máscaras. Por lo menos yo no les vi. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la gente que trabaja en refinerías. La refinería es donde llega el petróleo crudo y lo convierten en aditivos, en gasolina, en diésel, todos los derivados del petróleo, hasta la vaselina sale de ahí. Entonces son derivados. La vaselina tiene como nombre petrolato porque viene del petróleo. Entonces son diferentes derivados que vienen de ahí. Los que trabajan en refinerías de aceite, el aceite, la Fabril de aceite, aquí había una Fabril de aceite, no me acuerdo cómo se llamaba. Las que trabajan también en textilerías, ¿verdad? Aquí hubo una, el mejoramiento. En fin, todas estas personas, bueno, los que se alumbran con candil, en fin, todos esos tóxicos, todos esos derivados de combustibles, de los combustibles principalmente, son cancerígenos. Entonces, estas células está propuesto que ellas tienen la capacidad de inhibir esos daños. También pues tienen algún papel en la producción de surfactantes, esto a nivel pues del recién nacido, a nivel de, entonces quiere decir que son células nativas, son células que ya nacemos con ellas, las células de Clara, pero ojo, todo a nivel del bronquíolo, ojo, todo a nivel del bronquíolo. Y pues posiblemente es como una célula, ¿cómo les podría decir? Como viene a ser como una célula madre, o como una célula troncal, por decir así, o sea que puede dar la capacidad de dar nuevas células epiteliales bronquiales, que pueden llegar a suplantar pues el epitelio. Este epitelio delgado que estamos viendo aquí, este epitelio también del bronquiolo y del bronquiolo terminal. Entonces, también pues ya estas son características que se le reconocen, que tienen la capacidad de impedir que se colapse la luz, ¿verdad? El espacio luminal del bronquíolo. Recordemos que el bronquíolo también tiene que haber un espacio donde entre el aire y se intercambia a través de transporte activo a nivel de la mucosa. Entonces, a nivel del epitelio. Entonces, se considera que estas células de Clara impiden que se dé el colapso, ¿verdad? O que se tape o que se cierre por completo el paso en esa zona, que no haya espacio para eso. Posiblemente hasta tenga algún efecto en la cascada de la coagulación, tenga algún efecto, mejor dicho, los mediadores de la cascada de la coagulación, pues gracias a estas células el efecto sea diferente que como se da en otras zonas, ¿verdad? Porque evita el colapso. Otra situación es que, ¿cómo se llama?
ciertas proteínas, lipoproteínas, algo así, ahorita sí la mente, lipoproteínas, no, proteínas son, ciertas proteínas se utilizan como marcadores para marcar estas células y según la coloración, esto es por biopsia, según según el color con el que se tiñe, pues eso nos da cierta, eh, nos da como cierta sospecha hacia malignidad o hacia daños pues a nivel del bronquiolo. Bueno, son cosas un poquito pues bastante avanzadas. Aquí pues más que todo a nivel nos vamos a quedar a nivel de literatura. Pero sí sepamos eso, y eso sí se los puedo preguntar, cómo se llaman esas células características que suplantan el epitelio cilíndrico ciliado de la mucosa respiratoria ya a nivel del bronquiolo terminal. Aquí vemos esa célula de Clara. Esta es una célula esta es una célula de Clara. Esta literatura, no, esta no es literatura, esto lo saqué de internet, esto y me lo fuimos a buscar en esta, pero no encontré la de dónde lo tomaron. Habla de las células en cepillo. Si se acuerdan, hablamos de las células del cepillo allá cuando estábamos hablando de la mucosa respiratoria, hablaba de las células en cepillo, y a este nivel pues no las ha mencionado realmente. Yo lo buscaba para hallar pues las células de Clara, los receptores de los que estábamos hablando, ¿verdad? Y que tiene pues, ¿cómo se llama? Esas capacidades, ¿verdad? De poder ser receptores para marcadores y dar una indicación de alguna malignidad o de algún problema pues a nivel bronquiolar. Por eso más que todo y por la definición que decía células en forma de bate no tienen forma en ningún momento, ¿verdad? Yo no le veo forma de bate realmente a ella. Pero bueno, más que todo quería que vieran cómo se ve una célula de Clara. No hay, fíjense, la más clara para ver las células de Clara fue esto. Y no me dejó muy claro realmente. No me deja muy claro. No es muy específica no es muy específica estas células de Clara. Pero ya las vemos que son células un poquito más, ya con forma más basal, ¿verdad? Más parecidas, eso sí es verdad, tienen forma más de las basales y sí están en contacto directo con la luz del bronquiolo, ¿verdad? Aquí en la luz del bronquiolo, aquí se encuentran ellas y esta es las células pues de Clara. Sí está, eso sí es verdad de lo que hablaba, que están incrustadas entre las diferentes células. Al parecer pues hay células en cepillo. Eso no está en los libros realmente tan explicado, las células en cepillo. Sí, las células de Clara, eso sí. Podemos decir también de las células de Clara es que no tiene cilios, eso ya lo vimos. Y más que todo lo que tiene la superficie esta, como habla ahí, las microvillosidades, pero estas son romas. O sea, no tienen punta, no tienen cilios en ningún momento. Lo que sí, eso sí, es que tiene bastante, ¿cómo se llama? El agente tensoactivo. Ese es el que evita que se dé el colapso del bronquiolo. Eso sí es verdad. El agente tensoactivo que está al interior pues, de las vesículas de las células de Clara. Bueno, principalmente eso. Y aquí pues ya para terminar casi, este es un cuadro resumen de lo que hemos hablado, del tejido, de cómo está, cómo se llama a nivel de la nasofaringe, la zona conductora extrapulmonar, pues la nasofaringe, cuál es la estructura que la mantiene, pues el músculo esquelético, el tipo de glándulas que encontramos, el tipo de epitelio, las células que encontramos ahí y las estructuras accesorias que encontramos a cada uno de esos niveles. Eso principalmente del cuadro. Creo que el cuadro se lo voy a subir ¿cómo se llama?
aparte porque le falta el encabezado y así pues cuesta un poco identificar, ¿verdad? Porque lo primero es cuáles son las estructuras que conforman la parte conductora extrapulmonar, cuál es la arquitectura, ¿verdad? Cuáles son los que le dan la forma o la estructura a esa zona, cuáles son las glándulas que encontramos a ese nivel, cuál es el tipo del epitelio que encontramos en esa zona, cuáles son las células características de esos lugares y ¿cómo se llama? Las partes accesorias de, de esta zona de la que se está hablando. Pues se la voy a subir aparte. Por favor, allá los representantes, a cualquiera de los grupos o a Gaudes y Carla, pues me recuerdan para que les suba el cuadro por aparte, porque se me puede olvidar. Aquí está todo. Y agradezco su atención, agradezco que me pongan cuidado a estas clases. Son un poquito, posiblemente un poquito más tediosas en cierto momento, se vuelve un poquito más tedioso, repetitivo, porque venimos hablando del mismo epitelio, pero hay zonas donde ha habido cambios, así que espero que le hayan puesto cuidado a esas zonas de cambio donde se dan los cambios de epitelio, que le pongan mucho cuidado a la metaplasia. Y si alguno de ustedes fuma, toma o lo que sea, pues pónganle cuidado, se les puede dar un cáncer a futuro. ¿Qué más? Bueno, solamente jóvenes, quedamos pendientes. Próxima semana vamos a hacer corto de la clase de tórax. Cuídense mucho, estamos pendientes. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, no sé. Cuídense, jóvenes. Adiós.